Buenas tardes a todos, muchísimas gracias por la asistencia a esta conferencia. Por supuesto, agradecer a la Asociación Valentia Forum pues el que me haya invitado. La verdad es que, Carlos, ha sido una jornada magnífica salir de Madrid, de la polución, de los problemas que hay en la capital y venir a esta capital del antiguo Reino de Valencia, que es de alguna forma uno de los pocos baluartes que quedan en nuestra nación defendiendo su identidad. Muchos de ustedes lo saben, provengo de una familia de Morella, de la capital del Maestrazgo, entonces siempre me he enorgullecido de mis orígenes valencianos por la vida de mi bisabuelo, que se llamaba Guillermo Rocafort. Estoy encantado de reunirme aquí, conozco a muchos de ustedes, José Luis, gran amigo, Juan Vicente, el hermano de José Luis también, a María José, muchas caras que me son familiares porque ya llevamos varios años viviendo aquí, además a tocar temas como el que ahora nos va a ocupar, ¿no? Que es el tema de los fondos buitre, temas económicos de los cuales pues vemos, de los que no se habla prácticamente en los medios de comunicación, nos están depredando, estamos perdiendo derechos sociales, las tasas de paro y de natalidad vemos que están seriamente afectadas por la crisis, los ciclos económicos son los que son, España va como un bote a la deriva, ha perdido su soberanía económica completamente, somos ahora mismo lo que es un pasto o un predio de corrupción y también de especulación y de mentira histórica, ¿no? Por lo tanto, agradecerles sinceramente su asistencia y voy a intentar en este lapso de tiempo que voy a estar con ustedes trasladarles en esencia mis conocimientos sobre el particular. Hice la tesis doctoral sobre la sociedad SICAV, ya evidencié en su momento quién tiene ahí el dinero, que son las grandes fortunas de España, las Ana Rosa Quintana, los Pedro Almodóvar, los Gerard Piqué, todos los jetas de los jetas que tienen dinero en esas estructuras económicas fiscales, básicamente para no pagar impuestos, lo cual demuestra que en última instancia quien sufre esos gastos públicos son la clase media y la clase trabajadora. Es decir, hay en España lo que se llama un proceso de involución fiscal o de regresión, y cuanto más tienes, menos pagas. Esto es una cuestión, es una axioma ya indudable. He tenido la ocasión de incluso ir al canal 24 horas de televisión española. Una vez me invitaron, hace cosa de, ¿cuántos años era? Yo creo que era el 2013. Me dieron 10 minutitos de gloria y no me volvieron a llamar. Pero bueno, lo tengo en mi canal de YouTube porque, claro, desapareció de las cuentas oficiales de radio y televisión, pero yo me preocupé de grabarlo y ahí lo tengo, ¿no? O sea, realmente fue un escándalo, ¿no? Y bueno, y porque se dicen cosas que les molestan, porque vivimos en una dictadura de índole fiscal económico donde, en última instancia, los españoles somos vacas a las que ordeñar, Lo que pasa es que la vaca cada vez está más escuálida, más enferma, y eso va a emparear una infinidad de problemas. Pero en última instancia siempre, a mí me parece muy interesante las charlas de filosofía, de ética, incluso de historia que doy yo, ¿no? Pero yo creo que el tema económico es un tema que no podemos dejar de lado. Y aquí tenemos que hacer todos un esfuerzo por ponernos al día. Se hablaba, por ejemplo, de que el falangismo porque no sabía desarrollar esa teoría económica profundamente, ¿no? Que sí que abogaba por una economía de índole nacional, ¿no? Y de defensa de las clases populares y las clases trabajadoras sobre todo, ¿no? Y de sometimiento del capital, porque en última instancia si al capital no lo amarras, es como una bestia, acaba arrastrándote a todo, es la ley del más fuerte, el pez grande se come al chico y cada vez el pez grande es cada vez más grande y el pez chico pues ya no tiene posible escapatoria, ¿no? Entonces es ahí donde yo creo que es importante que hagamos un esfuerzo en ponernos al día en cuestiones económicas que además nos afectan directamente. Porque ya sabemos que los medios de comunicación nos trasladan una visión ideológica del problema, superficial, poco analítica, muy sensacionalista, muy sentimental, pero en última instancia hay cuestiones de hondo calado, temas económicos que estamos viendo como la economía nacional se está siendo desguazada, cómo se está desmantelando, ya lo vimos en la época de Felipe González de la industria, ahora el sector agrícola también es presa o pasto de fondos buitre. El sector servicios, más de la mitad de los autores pertenecen ya a fondos buitre. Estamos perdiendo esa independencia, esa capacidad económica y ahí es donde yo creo que, por muchas cuestiones que son graves como la ideología de género o la memoria histórica, pero el tema económico es una de esas patas fundamentales de esa masa, de esa mesa de la esclavitud en la que vivimos, la esclavitud del siglo XXI, ¿no? Aparte que no es un fenómeno, vamos a decir, inédito en el momento presente. Ya en el Bajo Imperio Romano, una de las causas de las que se habla del desmoronamiento
de ese gran imperio que nos legó el idioma, el orgullo, las religiones, el derecho, tantas cuestiones de la humanidad, fue precisamente que es que la especulación se había convertido en un absoluto en el imperio romano. Hasta el punto de que al final los propios ciudadanos, que en una época previa el ciudadano romano tenía un orgullo y un compromiso, al final era un siervo de la gleba. ¿Qué más le daba que mandaran los visigodos o que mandaran los romanos? Si su condición social y económica era paupérrima. Es decir, se fue degradando la condición de la ciudadanía romana, se fue degradando hasta que al final Roma se escapó de las manos. Y estamos ahora mismo en un proceso similar. ¿Qué vale hoy en día la nacionalidad española? O sea, está en venta en todos los niveles. Ya simplemente con abrir una cuenta bancaria en España, no sé cuántos miles de euros, o comprar un inmueble de no sé cuántos miles de euros, ya te dan el permiso de residencia. O sea, realmente, ¿qué somos? ¿Una inmobiliaria? Es que realmente es la imagen que están dando, ¿no? Y es que es así, ¿no? Nuestros políticos hacen leyes y luego ni siquiera son capaces de defender a las clases trabajadoras, ¿no? Yo quería hacer un repaso antes de entrar ya en la presentación del libro, y voy a ser lo más somero posible para no aburrirles, hablarles de distintas intervenciones que he tenido en los medios de comunicación, porque la verdad es que con este tema, al ser un tema, digamos, no ideológico aparentemente, aunque sí que es un tema ideológico en esencia, pero es un tema superficialmente, meramente económico, he conseguido pues entrar me han hecho ya 6 entrevistas en Telecinco, la Telecinco he conseguido entrar, he estado también en La Razón, y precisamente el último artículo que publiqué sobre el particular, bueno, fue una entrevista a raíz de este libro, fue en La Razón, lo pueden consultar, en la que el titular es el siguiente: la izquierda española está entregada a los fondos buitres. Y hago un repaso de hechos que evidencia cómo además este acuerdo de progreso que lo han metido, y entre ellos entra la cuestión de la vivienda y de los créditos hipotecarios, como no se ha prometido nada, que no esté ya establecido. Hasta el punto de que evidencio precisamente la reunión que tuvo el año pasado el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, con toda la patronal en Nueva York de los fondos buitres. Ahí estaba el hijo de Soros, Blackstone, BlackRock, lo peor de lo peor. Y él les garantizó que no se tocaría nada del tema de los fondos buitres. Y por otro lado, Podemos también está metido en el tema de los fondos buitres, porque hay que mencionar, digamos, la venta que ha organizado la Iglesia, el Cardenal de Madrid, a través de su fundación Fusana, de cientos de viviendas sociales para un fondo buitre. Y ahí, ¿quién avaló esa venta? Pues había un patronato donde estaba representada la alcaldesa de Madrid, la comunista Manuela Carmena, y a través de su representante, que era Mauricio Valiente, avalaron, digamos, esa venta de cientos de viviendas sociales de una fundación de la Iglesia a un fondo buitre. Y ahí estaba también la delegada del gobierno socialista. ¿Qué quiero decir con esto? Que estamos en un tema transversal. Aquí están todos en la bomba. Nadie tiene política con respecto al tema de los fondos buitres, una política de rechazo de verdad, como podía tener una acción verdaderamente patriótica y nacional. Incluso el otro día fuimos a un preestreno de una película y estuve hablando con un diputado de Vox y me dijo que se lo iba a trasladar a su representante económico. Pues no ha habido respuesta. En última instancia están todos en la pomada, porque el tema inmobiliario mueve mucho dinero. Ya hemos visto cómo se han desarrollado los planes urbanísticos. Han sido precarizar las casas para que las castas políticas se formen. Y eso ha pasado a mandar al PNV, CIU, PP, PSOE o cualquiera. Es decir, son temas que además se utilizan como negocio. Y ahí, lógicamente, están todos metidos, ¿no? Por lo tanto, también acredité en el caso de Telecinco, un caso que ya me pareció rizar el rizo. ¿Cómo es posible que la venta de 3.000 viviendas sociales del Ayuntamiento de Madrid a un fondo buitre, a Blackstone, haya supuesto unas subvenciones de 7 millones de euros para Blackstone? Me parece increíble. Yo pensaba que las subvenciones para vivienda social se centraban en colectivos vulnerables, pero claro, que Blackstone, que sea el primer fondo buitre del mundo, haya recibido 7 millones de euros, me pareció alucinante. Bueno, me fui, creamos una asociación con Rafael Ripoll y otros camaradas de Madrid, está el Águila Protectora, para defendernos de los fondos buitres. Pues el Águila, le pegó un picotazo y ya verán cómo se arregla la cosa. Y nos fuimos hasta Europa a denunciar lo mismos que hicieron en mi caso. En última instancia, también Europa es presa de los fondos buitres. Lo que no me cabe ninguna duda es que Rusia ahí no entra en un fondo buitre, y en China menos. O sea, son políticas que permiten, que facilitan la entrada, pero de ahí a darles, en este caso, 7 millones de euros, me pareció un exceso. Hasta el punto de que tuve una intervención en el telediario de fin de semana, Telecinco,
donde yo lo valoraba, y decía, pues yo creo que las estimaciones están entre 50 y 200 millones de euros, a nivel agregado en toda España. En paralelo, la periodista, que es una gran periodista, porque en todas las cadenas, aunque en este caso la Telecinco, que hay buenos periodistas, pues hay que contactar con ellos, se entrevistó con la directora general de la vivienda, una socialista. Entonces, una de las preguntas que se planteó era, ¿podría el Ministerio de Vivienda, bueno, la Dirección General de Vivienda, que depende del Fomento, bueno, ahora es Transportes, o se podría llamar el Ministerio de la Renfe también, ¿no? ¿Ya puesto a cambiar el nombre? Bueno, la pregunta es, por favor, compútese el precio total o el importe total que ha dado el Ministerio de la Vivienda, o la Dirección General de la Vivienda, a los fondos buitre por la entrada y la adquisición de viviendas. ¿Saben cuál fue la respuesta de la Dirección General correspondiente? Que no tenían medios para calcular esas ayudas públicas. O sea, tenemos millones de funcionarios, de gente muy trabajadora y tal, pero eso no deja de ser un dato que realmente molesta. De hecho, acuérdense que cuando llegó Pedro Sánchez dijo que eso de los fondos buitre iba a acabar con ellos, que eso era vergüenza y tal. No han hecho absolutamente nada. Quiero decir con esto que el tema de los fondos buitre es utilizado, igual que el tema de la SICAV por la derecha, pues para forrarse normalmente, y la izquierda como motivo de agitación electoral. Ya veremos cómo en las siguientes elecciones siempre se saca el mismo tema, que si la SICAV, los fondos buitre, pero en última instancia el señor Pablo Iglesias, que está ahora como vicepresidente factotum de este gobierno, ya vemos cómo no hace ninguna ley efectiva contra los fondos buitre. De hecho, una de las cuestiones capitales por las que entran los fondos buitre en muchos casos es comprando deuda privada, es decir, deuda impagada. Bueno, pues una de las contestaciones que me dio la dirección el propio Estado, era que en la nueva ley de crédito hipotecario que se aprobó en marzo del año pasado, se iba a obligar a informar al deudor de cuando su deuda, su crédito, había sido vendido a un fondo buitre y el importe. Bien, yo esto lo tengo recogido en un documento negro sobre blanco, además lo filtré a OK Diario. Ellos me dijeron que lo iban a incluir, luego cuando salió la ley no estaba incluido. O sea, a la izquierda le toma el pelo a sus votantes, que yo, de verdad, o sea, pienso que o se quieren santificar el votante de la izquierda, bueno, también de la derecha, pero nos tratan con una displicencia y con un desprecio que realmente es sorprendente. Yo creo que, no sé, si algún día nos daremos cuenta, quizá cuando estemos todos tirados en las calles, ¿no? O vendidos ya como mercancías o como ganado, que es algo que vamos, si algún día el pueblo español se da cuenta y intentará reaccionar, ¿no? Lo que sí está claro es que en el momento presente, pues vamos, la verdad es que en una situación económica muy mala. El hecho, digamos, en mis estudios, por ejemplo, lo que pasó con el Banco Popular en el verano, además en agosto de 2017, y si se acuerdan, que se lo quedó el Banco Santander por un euro, por un euro. Bien. O sea, pues a los pocos meses le vendió el Banco Santander eso que le había costado un euro, vendió 30.000 millones de créditos impagados a Blackstone por 5.000 millones de euros. O sea, ya solamente con la porquería del Banco Popular, el Banco Santander obtuvo 5.000 millones de beneficio. O sea, yo creo que no ha habido una operación especulativa de ese nivel en toda la historia de la humanidad. Y lo bueno, que valdría mucho más, lógicamente, lo integró en su propio negocio. Bien, pues eso es una operación, y además que fue aprobado por la Autoridad Bancaria Europea. Con lo cual vemos cómo se ha expropiado a los accionistas, se les ha robado. Porque realmente podían, ya solamente con los activos tóxicos, es decir, los créditos impagados, Blackstone ha pagado 5.000 millones de euros. Cuando la Autoridad Europea Bancaria autorizó esta operación, que fue además en agosto del 2017, además lo comunicó con un tuit, pues se puede creer que el único que les dijo sois unos chorizos, que estáis robando, ese fui yo. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que hay una desmovilización, hay muchos catedráticos de economía y de derecho y no sé qué, pero es que no sé para qué queremos esas estructuras burocráticas que en última instancia nos están saqueando, y yo particularmente no tenía nada de invertir en el Banco Popular, pero me hubiera tenido, pero me molesta que haya medio millón de personas, que además se ceban sobre todo en las clases más vulnerables, y les quitan el patrimonio y de repente lo que valía un euro, ahora una parte, que es lo peor, 5.000 millones de euros. Verdaderamente increíble, ¿no? El tema de los fondos buitre entraron en España en el 2012, porque en España no tuvimos un rescate a nivel de
de Grecia, de Portugal o de Irlanda, porque no lo hubiéramos, o sea, las cuentas europeas no lo hubieran soportado, porque nosotros somos demasiado grandes para caer, ¿no? Pero sí que hubo un rescate financiero, y un rescate financiero que se dedicaron ya solamente en el 2012 el 14% del Producto Interior Bruto. En el 2012 estábamos recortando los medicamentos a los enfermos crónicos, y eso lo sabemos. Yo estuve además, creo, aquí en un acto, no sé si con José Luis, y había una manifestación de enfermos, pero que se los veía que estaban jodidos por las calles, les estaban recortando la Generalitat Valenciana los medicamentos para su subsistencia, y en paralelo le estaba dedicando el 14% del Producto Interior Bruto 2012 para el rescate bancario, que por cierto, ni han devuelto un euro, ni lo van a devolver. ¿Por qué? Porque la banca, ¿qué hace? Nacionaliza las pérdidas y privatiza los beneficios. Eso es lo que decía Carlos del liberalismo, tanto en su faceta más derechistoide como en su faceta más izquierdista criminal, porque es todo exactamente lo mismo. Bien, y luego está el Sareb. Se creó en España en 2012 el Banco Malo, que, bueno, Esparza me publicó un artículo que se llama El Banco Malo no es una solución, donde yo decía la que se nos viene encima, donde además se emiten 40.000 millones de deuda para financiar toda ese enjuague que se hizo de las cajas que quebraron, la primera, la de Bankia, la de Madrid, que claro, están los políticos, todo lo que tocan los políticos lo enviernan. Bien, pues esa deuda está con lo que se llama una garantía del Estado. ¿Qué significa? Que si no se pagan a los titulares de esa deuda, que han suscrito esa deuda, porque eso se financió con dinero, digamos, externo, pues será el Estado el que tendrá que asumir eso. ¿Cómo asumiremos el tema de las autopistas de peaje? ¿Cómo asumiremos lo del proyecto Castor de Castellón? O sea, digamos, aquí las grandes empresas disparan con pólvora del rey, perdón, con pólvora del polvo. Y cuando les sale mal, qué fácil es nacionalizarlo todo. Por lo tanto, en última instancia, yo tengo la convicción de que más allá del liberalismo tenemos un régimen comunista, pero para lo malo, si fuera por lo menos para lo bueno, para garantizar comida, para garantizar vivienda, porque, por ejemplo, en la época del orgulloso generalísimo, ¿cuántas millones de viviendas sociales se crearon? Se crearon 5 millones de viviendas sociales. ¿Y cuántos desahucios? 0 desahucios. Porque si no estarían todos los días con la memoria histórica diciendo, mire, echaron a doña Manolita de su casa. Y no hay imágenes del particular de ese tipo de operaciones. Pero mientras que tenemos democracia, es que en España ha habido miles y miles de desahucios. Y tenemos que ser conscientes que esa pérdida de derechos sociales va acompañado por la implantación de una democracia partitocrática que en última instancia nos ha arrebatado los derechos sociales. Ahora mismo tener trabajo es muy difícil, es un bien de lujo, la vivienda es un bien de lujo, el comer es un bien de lujo, o sea, el respirar es un bien de lujo. Y todo eso en última instancia se traduce en una concentración de riqueza en muy pocas personas, que son en última instancia los que controlan los medios de comunicación. Por ejemplo, el señor Jaume Roures, me enteré que se va a meter de promotor de vivienda social. O sea, el exmiembro de la ETA nos va a vender a los españoles vivienda social. Que eso además lo dije en el programa Gato al Agua, que eso es el paso previo a que ya la ETA directamente sea promotor inmobiliario, porque todos querrán acabar el negocio, teniendo su SICA, su fondo buitre, porque han venido aquí a depredarnos. ¿Cómo lo hagan unos? A través de las televisiones, pegando unos tiros en la nuca, eso ya al final va a ser una cuestión de acceso. Pero lo esencial es que se están quedando con la riqueza de la nación, nos están esquimando. Los nacionalistas catalanes son los que mandan. Es que son los que mandan, hay que aceptarlo. Y cuanto más violento y más nacionalista, mira el PNV, son los que mandan. Y el resto de los españoles estamos diciendo, bueno, ¿y esto qué es? ¿No? Porque en última instancia lo que buscan precisamente es ese poder económico que les da el poder. Yo tengo que agradecer, y además tengo que ser especialmente afectuoso a la asociación Valentia Forum y a otras asociaciones de vuestro índole, porque sois los únicos que mostréis interés sobre el particular. España 2000, cuando me invitó hace creo que fue 6 años, a hablar de la SICAO, en Madrid también me han invitado, Rafael Ripoll, y yo puedo decir un relato de las asociaciones que me han invitado. Qué curioso que todas son de índoles patriotas. Alfonso I en Cantabria, 1477 en Málaga, Centro Social Nacional Salamanca en Salamanca, vosotros en Valencia. Es decir, ¿aquí qué pasa? A mí los antifas no me han invitado, pero es que si me invitaran yo iría, siempre y cuando se garantice mi seguridad, obviamente. ¿Qué hay que verlo? ¿Sabes? Es que más que personas parecen caníbales, ¿sabes? O sea, que dan miedo, ¿sabes? Que es un lanzallamas, ¿no? Aparte del hedor, ¿sabes? El hedor es importante, ¿sabes? Pero si se civilizan, yo estoy dispuesto a debatir con cualquiera de ellos, ¿sabes? Porque entiendo que son personas que al final están, igual que nosotros, sufriendo estas consecuencias, les pasa a ellos,
en última instancia actúan como perros del sistema. Yo recuerdo en Salamanca cuando casi no muelen a palos. Pues ahí estaban los antifas, que además la conferencia era sobre la SICAP. Era curioso que ellos querían impedir una conferencia sobre ese tema, ¿no? Como diciendo es que es una conferencia fascista, pero bueno, el agradeceros desde luego la implicación y luego destacar sobre todo cómo se está atacando a la industria. Se están deslocalizando muchas fábricas. La industria nacional se ha perdido, el capital es extranjero. Si quiere fabrica y si quiere no fabrica. Cuando quiere se va. O sea, el propio Estado cuando llega a una fábrica pide subvenciones y el Estado como es un servil se los da. Y luego los otros se van y ni siquiera han fijado con carácter previo garantías de estabilidad. Oye, si le has dado a una empresa para que establezca una fábrica de 10 millones de euros, pues piden unos avales. No se lo pides a un español para darle un contrato de carácter público. ¿Por qué no se lo des al capital extranjero? Entonces, el guiri está aquí. Por lo general, si son fondos especulativos, lo depredan todo y luego se van a otro sitio buscando mejores condiciones, nuevas subvenciones, como Adelson. Adelson quería organizar un casino en Madrid, bueno, en Alcorcón, y quería que se lo financiara por los madrileños. Y digo, pero bueno, que hay que tener cara, ¿no? O sea, quieren que además el negocio se lo paguemos, ¿no? Hasta ese punto llegan las estupidez de nuestros dirigentes, porque en última instancia son serviles. Ellos ponen el cazo, tienen las cuentas bancarias en paraísos fiscales, ya lo estamos viendo, o sea, no se escapa ningún partido político, y en última instancia los españoles, pues metiendo cada 4 años esa papeleta estúpida que nos venden nuestra soberanía a estos gualtrapas, que en última instancia en este caso van unidos a los fondos buitres. Se han metido, por ejemplo, en el sector del turismo, como he dicho, más de la mitad de los hoteles. O sea, la gran industria nacional que nos legó el antiguo régimen, que es una industria que nos supuso divisas, un desarrollo económico como no ha conocido España en su historia, pues ahora mismo está en manos de fondos buitre que cierran el hotel aquí el día de mañana, se echan a los trabajadores y lo abren en Túnez, por ejemplo, o en Turquía. ¿Qué garantía de estabilidad? Porque por lo menos el antiguo régimen al capital extranjero se le exigía una garantía de estabilidad. ¿Tú quieres invertir en España? ¿Sí? ¿Cuánto? 6 meses. Pues no invierta, porque para 6 meses veo que, digo, 10 años, digo, mira, me parece interesante. A ver, garantía de empleo, garantía de pago de impuestos, pero es que no se les exige nada. El liberalismo, es que lo ha desvirtuado cualquier tipo de protección de la economía, y ya no solamente la economía, de la población local, porque esto los mismos bienes se van de aquí, es que no tienen sustancia, no tienen ninguna apariencia material. Se han metido incluso en el caso de colegios. Yo voy a contar una anécdota. Tengo una compañera de la universidad que su marido trabaja en este tipo de, sí, una asesoría financiera de este tipo de fondos buitre y tal. Y estaba indignado. Digo, porque se habían dado cuenta que se habían metido este fondo buitre en el colegio de sus hijos. Digo, ahí qué bonito, ¿sabes? Ahí ya te preocupa, cuando se mete en el colegio de tus hijos, pero cuando entran, por ejemplo, a otro sector, ahí ya como no te toca de forma directa, ya no te mosquea tanto. En última instancia, digamos, tenemos que reconocer que la gente ha ido con mientras a mí no me toque, pues que entra en el turismo, que no sé qué, pero al final nos acaba afectando a todos. Los fondos buitre han entrado en los hospitales, han entrado los geriátricos, han entrado en los sectores, han entrado en las grandes empresas del juego en España. Esta que era que, por lo visto, el ministro comunista, Alberto Garzón, el pijo Garzón, ahora quiere limitar el juego. Igual que se quiere limitar también la ludopatía y que se quiere limitar los precios de las viviendas, los alquileres. Digo, al final nos van a llevar a la política franquista, ¿no? Al final, en última instancia, le están dando la razón a un cierto control. O sea, hay sectores que tienen que ser regulados, porque si dejas, claro, yo lo entiendo, un chico joven que está apostando un partido de fútbol y en ese momento se queda sin dinero y ya la propia aplicación le ofrece un crédito, pues lo va a suscribir porque es un anzuelo. Entonces, ahora parece que con él. Pero, ya os digo, insisto lo mismo, la izquierda, como publiqué en La Razón y puedo localizar el artículo, está vendida a los fondos buitre. O sea, el factotum que es Pedro Sánchez es un lacayo de George Soros. Se ha unido con él, que se sepa, como 7 veces. Que se sepa. Y el señor Pablo Iglesias, aunque vaya con su coleta y con aire así un poquito de rebeldillo, es un lacayo de los fondos buitre. Porque tiene la posibilidad, ahora que está en el gobierno, de aplicar contramedidas. Por ejemplo, una medida yo creo que es esencial es el control de los incrementos de la renta de alquiler. O sea, es que no tiene sentido estos vaivenes. Y también Vox. Pero es que Vox no tiene ninguna política al respecto. Vox te pone el himno de la Legión en sus mítines y ahí se queda su patriotismo y una pulserita, pero a la hora de aportar soluciones sociales se queda
pues muy desmontados. Entonces, eso es una cosa que tenemos que poner sobre la mesa. Hace poco estuve en el programa de la Mesa del Coronel, con el Baños, en 4 Televisión, antes del programa de Iker Jiménez, hablando precisamente de este tema. Luego se habló de Soros, la primera vez que se habla de Soros en la televisión, lo hizo con el Baños, pues habló precisamente de esa correlación que hay entre precio de la vivienda y natalidad, así que de sentido común. Si yo dedico el 30% de mi salario a comprar una casa, pues a lo mejor puedo tener 4 o 5 churumeles, pero y si le dedico el 70%, pues ya es que no me da para más. Entonces, estuvo muy bien porque decían, claro, es que también hay su filtro, decían el año 78, bueno, para no entrar en el franquismo, vamos a poner el año 75 para ser más justos, ¿no? Las casas tenían una superficie media de 100 metros cuadrados, y con el sueldo de normalmente el padre de familia, y pagando un 20% durante 10 años o menos, ya tenías cubierta la casa. Oye, ahora son los pisos de 40 metros cuadrados y ahora en Madrid quieren implantar los nichos de 3 metros cuadrados de las manos de Vox, Madrid, cosa que a mí ya me ha dejado totalmente perplejo. ¿Cómo podemos meternos? O sea, eso sí, cuidado que no puede haber relaciones íntimas, ¿sabes? Porque claro, eso es una colmena, la colmena se puede desequilibrar y puedes alterar el descanso del vecino, ¿no? O sea, son tonterías, pero realmente, o sea, ¿qué política de vivienda queremos? Y aquí hay que recordar, por ejemplo, la ley del ministro López Rodó. El ministro López Rodó, en el año 66, estableció que una vez que se fija el precio del alquiler, no se podía incrementar por parte del propietario. Yo entiendo que eso era una medida que perjudicaba al propietario. A lo mejor se podía vincular al IPC, haberlo sometido, pero fue tan drástica la medida que eso también generó abusos, hay que reconocerlo, porque la gente en España es muy pecada, ¿sabes? Pero en términos de sociedad, ¿qué conseguimos con eso? Que los precios de las viviendas se estabilizaran y se redujeran, y fuera realmente un bien básico. Porque limitando el precio del alquiler, limitas el precio de la vivienda. Ahora mismo dices que no se aumentan los precios de la vivienda, del alquiler, y es la mejor manera de controlar el precio de la vivienda. El precio de la vivienda se estabilizaría. ¿Quién quitó la ley del ministro López Rodó, del ministro de Franco? Fue en el año 85 el señor Boyer. Fue un periodo de transición, pero ya solamente en el 86 los precios de la vivienda, ¿cuánto aumentaron? Un 30%. Muy bien, el primer gobierno socialista, convirtiendo la vivienda social de un objeto, digamos, de bien social, un objeto de consumo normal, a un bien de lujo. Y desde entonces la vivienda se ha movido con unos altibajos realmente sorprendentes. Es un bien volátil y meramente especulativo. Lo mismo supone un 20% como se desploma. ¿Esto qué es? O sea, y dice la derecha liberal, no, es que claro, es que intervenir en el mercado inmobiliario es un acto comunista. Digo, pues precisamente Franco no comunista, pero a lo mejor era especialmente social y sensible con los españoles. Pero en ese programa, que fue la mesa con él, que fue muy comentada en la red social, la gente pues generó estupor, porque cuando le dan los datos fríos de una forma educada y serena y contrastada, y al final son hechos tan evidentes que tienen que ser aceptados. Entonces, pues antes había unas posibilidades de desarrollo familiar que hacía que los parques estuvieran llenos de niños y ahora mismo estamos como estamos. Y vamos a peor, sobre todo en las grandes ciudades, que es donde se están concentrando las poblaciones. Cada vez hay más gente, por ejemplo, yo en Madrid que lo conozco, más gente que viene de ciudades y de provincias alrededor, con lo cual la oferta sigue siendo la misma y además con un elemento añadido, que están los fondos buitre. Los fondos buitre acaparan pisos, acaparan propiedades, con fines meramente especulativos. Suben las rentas. Y ahora entraré a explicarles cómo se ha gestado ese gran drama de la venta de la vivienda social. En el caso de Madrid, el Ayuntamiento de la Comunidad, los fondos buitre.